Buenas tardes a todos. Vamos a presentar... ¿No se oye? Sí. Ah. La voz. Bueno, vamos a presentar esta tarde la segunda novela de Irene Recaful. La novela se titula Si me pierdo, búscame. Es la continuación de una novela anterior que se titula Si me pierdo, tú me encuentras. Cada una de las dos novelas está protagonizada por un personaje llamado Flavia. En la primera novela es una adolescente, en la segunda ya crece un poquito más. En la primera novela asistimos al despertar a la vida, a las inquietudes vitales de Flavia, que es hija de un dictador y ella quiere descubrir cómo es el mundo real. Quiere descubrir cómo es la vida más allá del palacio en el que vive un poco encerrada. Entonces vemos sus experiencias en la escuela, en el instituto, con una serie de jóvenes que no saben quién es ella realmente. Ella va a tener una doble personalidad ahí para poder descubrir el mundo real. Se va a llamar Flora, luego vamos a hablar de la relación entre los dos nombres. Y en todo eso le van a ir ocurriendo una serie de acontecimientos que le van a descubrir que la vida que ella lleva no es la vida real. En realidad hay una mentira detrás de todo esto. Y en la segunda parte, por supuesto, esa mentira ya se ha descubierto. No podemos contar tampoco demasiado porque si no haríamos un spoiler del primer libro. En la segunda parte, ella también va a llevar una vida oculta, pero por distintas razones, esta vez por seguridad. Si se supiera quién es ella en la academia militar a la que va a ir a estudiar, correría peligro su vida. Entonces, de nuevo, también va a llevar una doble vida, va a tener unos compañeros que no saben realmente quién es ella, y en ese proceso también tiene que descubrir una serie de cuestiones vitales y vitales sociales. Y hay siempre un misterio y tiene que descubrir quiénes son de verdad los que dicen ser y quiénes son los que están fingiendo una serie de cuestiones. ¿Cómo llegaste a la editorial que te publicó estas dos novelas, Irene? Yo comencé mandando el primer libro a varias editoriales, pero como no tenía nada publicado anterior, pues me costó que me contestaran. Entonces al final decidí empezar a contactar con agencias y a partir de esas agencias una me contestó, quiso presentar, empezó a enviar libros editoriales y bueno, ya después del primero vino el segundo y bueno, la agencia es la editorial es la editorial Chiap y bueno, voy a poner el ebook de la novela, de la segunda novela. Además de estar editado el libro en papel, también hay una versión en ebook. ¿Qué opinas de editar en papel, editar en ebook? ¿Qué prefieres tú? ¿Qué te gusta a ti más para leer? También, ¿qué opinas de que tu autor se haya editado de las dos maneras, en papel y en ebook? Bueno, yo prefiero leer en papel, no sé, se puede manejar de otra manera. Pero bueno, tengo ebook y lo utilizo. Y a mí me gusta que se haya editado en las dos, porque así, bueno, hay para todos los gustos. Si te gusta leer en papel, pues lo tienes en papel, y si te gusta leer en ebook, pues Sí, porque además también en ebook puedes llegar a un público que a lo mejor no puede acceder al libro físico por el lugar en el que viva, pero el ebook es más universal para poder comprarlo. Hemos dicho que se trata de una novela a continuación de otra. ¿Por qué escribir dos novelas? ¿Por qué no haber escrito solo una y la siguiente distinta? ¿Por qué son dos novelas? Pues cuando acabé la primera novela, el final acaba cerrado. Y bueno, la editorial, hablando de la novela y esas cosas, pues me dijeron, ¿y por qué no lo dejas abierto si tienes idea de continuar con otra parte o algo así? Y yo empezando a pensar, pues yo tenía muchísimas más ideas de las que había plasmado en este libro. Y dije, bueno, ¿no? Y lo dejé abierto. Y además así, pues es una forma también de romper con el final de novela feliz, que bueno, y así queda abierto y es más diferente. Y bueno, después de la primera novela, pues ya escribí la segunda y están las cosas.
que además lo de romper con el final enlaza con los cuentos tradicionales y con romper con lo de las historias de las princesitas. Aunque bueno, viendo en el videobook, transmite también un poco el personaje con el movimiento de la falda, una princesa evolucionada a los tiempos modernos, a la edad actual, que ya no va a ser la típica princesa. A mí siempre me llamó mucho la atención ya con el primer libro, la sonoridad que tenía el título. Y este se titula Si me pierdo, búscame. Es decir, el primero era Si me pierdo, tú me encuentras. Incluso hasta la propia sonoridad de la primera novela estaba abierta a que hubiera una continuación. Y este ya está más cerrado. Si me pierdo, búscame. Es categórico. ¿Por qué pusiste estos títulos? ¿En qué momento pones el título de tus novelas? Pues yo escogí los títulos después de escribirlos y ya cuando los había que publicar. Significa que si yo me pierdo, si no sé qué hacer, si no sé cómo, qué es lo correcto, pues siempre hay alguien que te ayuda, que te busca, que te encuentra, que te ayuda a escoger la opción que es correcta. Y en estas novelas Flavia pues encuentra a esa gente y ella misma va en esa búsqueda de lo que es correcto, de lo que le gusta. Y además tiene dos tipos de ayudas en las novelas. Por un lado, los compañeros de estudios de academia, y por otro, el personaje misterioso de Graham. Y aparte, después hay una serie de personajes secundarios que aparecen por la novela y que son los que de verdad van a hacer que ella descubra la auténtica historia que hay detrás de todo. Un personaje bastante anciano, ¿verdad?, que oculta una serie de misterios y que es el que le va a desvelar la vida real. Si quieres contar un poco de esos personajes, de por qué los bloques de personajes. Pues están los personajes del instituto al que va Flavia, están los personajes de la escuela militar, están la gente que está como en su vida real en el palacio, está de los que más aparecen está Graham, está Margarita y Bravo, Mateo, bueno, y son personajes pues de etapas de la vida concreta de ella, de partes concretas, y esos personajes pues les cuesta mucho relacionarse entre los distintos bloques, y es ella la que une la realidad de un sitio con la realidad del otro sitio. Y si quieres, aunque bueno, adelantamos un poquito, todos esos personajes tienen unos nombres especiales. La novela está ambientada en un país que no es ningún país concreto, podría ser cualquier país con cualquier dictadura del mundo. De hecho, ni siquiera el país tiene nombre en la novela, voluntariamente por eso, para que pueda ser cualquier lugar. Y por esa razón los personajes van a tener unos nombres extraños. Lo que queda claro es que la novela no está ambientada en España, no está ambientada aquí, pero tampoco sabemos en qué lugar. Nombres reales, conocidos, hay muy pocos. Has mencionado Margarita, Micael, Mateo. Y bueno, Flavia, Flora también son nombres que existen, pero luego encontramos otros nombres de personajes que son rarísimos, que tienen una sonoridad de otro lugar, como Graham. Graham es mi personaje favorito. Pero hay algunos más. ¿Cómo creaste? ¿Por qué pusiste esos nombres? ¿Cómo creaste esos nombres? Yo con los nombres de los personajes quería dejar patente que no se trataba de España ni de personajes españoles. Entonces elegí unos nombres que no se pudiera identificar fácilmente el lugar. Y para elegir esos nombres, pues yo me los inventé. O sea, no son nombres reales, la mayoría. Son nombres que elegí pues mezclando letras y buscando una sonoridad que se ajustara a lo que yo quería de cada personaje. La mayoría, como decimos, de sus nombres están inventados. Bravo, Leana, y es eso, media al azar y media por la sonoridad. Y en el caso del personaje protagonista, Flavia Flora, ¿por qué esa casualidad de que Flavia y Flora empiecen por F? Pues empiezan por F para que yo escribiendo no me equivocara y para que el lector leyendo tampoco se equivocara. Es ahí como... No importa. Quizá lo que te hubiera faltado es que algún personaje hubiera dicho: qué casualidad que tu nombre empieza por F, como el de la princesita, la hija del dictador. Eso quizá hubiera faltado en la novela. Mira, si aunque la segunda novela cierra la historia, si escribes una tercera novela podrías plantearte incluirlo, que estaría bien.
La novela, ¿en qué momento de tu vida escribiste esta novela? ¿Qué ideas reflejas relacionadas con el propio momento vital en el que la escribiste? Yo escribí esta novela con 19 años al acabar el instituto, en el verano después de selectividad. Y bueno, la escribí en un momento triste y por eso quizás refleja mucho el sentido. Era una manera de ayudar a mí misma, de escapar ese dolor y convertirlo en algo, para ayudar a superar su momento. Y bueno, quizás por eso, pues eso, hay pensamientos tristes y personajes tristes. Flavia, esta persona es el personaje principal y es joven e inocente, pero la novela partió a partir de su antagonista, del dictador, que es una persona que está en sus últimos momentos de vida y que es malo. Y entonces, pues eso, es como la relación entre los dos. Sí, de hecho, la novela entronca con las novelas de dictador hispanoamericanas. Creo que me he perdido. Bueno, decía que la novela entronca con las novelas de dictador hispanoamericanas que realmente empezaron con Valle Inclán, empezaron con Tirano Banderas, aunque esta novela no tiene relación con Tirano Banderas. Y ejemplos de novelas de dictador, Vargas Llosa. Y tiene algo en común con Vargas Llosa. No lo citamos simplemente porque sea el primero que empezó la novela del dictador hispanoamericano, después de seguir la saga de Valle. Vargas Llosa estudió realmente en una escuela militar. Y Flavia en la primera novela no va a ninguna escuela militar, pero en la segunda sí va a una escuela militar. Esto nos lleva a pensar, ¿qué hay de autobiográfico en estas novelas? ¿Qué encontramos que sea autobiográfico de ti? Por ejemplo, yo veo algo que sí que me recuerda a lo que acabas de decir. Si acababas de terminar la selectividad, acababas de salir de estudiar, de hacer experiencias escolares, experiencias de instituto. Leyendo la primera novela se ve claramente que quien la ha escrito está muy cercana a cómo se va a clase y lo que tiene que hacer un alumno después. Y eso lo veo como un valor, destacar los deberes que se hacen y el tesón que pone el personaje de Flavia en preparar los exámenes. La manera que lo prepara es muy real y no sé qué hay de autobiográfico en ello. Pues como bien has dicho, en la primera novela Flavia está en el instituto. Y por esa razón, pues yo también estaba en el instituto, acababa de acabar, ¿no? Y bueno, eso pues sí que puede ser algo de autobiográfico. Luego la escuela militar, pues yo no he ido a la escuela militar. y bueno, me documenté en nuestro país, en España, y en otros países, bueno, en internet, y vi vídeos y esas cosas. Y bueno, eso. Y después algo de... Quizá lo que decías antes del dolor, porque ¿a quién está dedicado el primer libro? Bueno, a mi abuelo que se murió pues, en ese verano de selectividad. Y bueno, yo lo quería mucho. Y mi primera novela pues fue dedicada a él. Y bueno, eso también, sí, desde luego la biblioteca de tus abuelos ha influido mucho en que hayas escrito estos libros. Todo esto nos lleva, ¿cuáles son los temas principales de la novela? Más allá de la historia en sí, ¿qué temas hay detrás? Las ideas de amistad, justicia, libertad, verdad. ¿Y por qué precisamente elegir esos ideales humanos? Porque son los que están presentes en cualquier sociedad y en la vida de la protagonista. La amistad, tener a alguien que te apoye, que te ayude a seguir adelante. La justicia, pues si hay algo que no está bien, pues intentar que eso no sea así, intentar que vaya bien, y ella tiene el poder de hacerlo. Y la libertad de sentirse libre de cualquier adolescente, y luego pues la verdad es que es importante desde el momento en que descubre que está viviendo en esa mentira. Y bueno, en un momento de la novela el personaje reflexiona sobre que todo lo que ha vivido es mentira y lo que intenta buscar es la verdad. Y bueno, hay un personaje que le ayuda muchísimo y que de hecho que es el que le manda un mensaje que le dice apartando mentiras hallarás la verdad y serás feliz. Y a eso ella le ayuda a pensar y a reflexionar e intentar salir de esas mentiras. Y bueno, hemos dicho que en la primera novela es el colegio, en la segunda es la academia militar, ha habido una evolución en su vida. Ella en la primera novela pasa de la infancia y adolescencia a la edad adulta
y en la segunda ya empieza a enfrentarse con las responsabilidades de la edad adulta. Y aparte de eso, también hay otro tema. En la primera asoma el amor, pero no es un tema fundamental. En cambio, en la segunda novela, el amor de ese amor sí que va a ser un tema. Y además va a ir unido a una serie de responsabilidades sociales. ¿Cómo te planteaste esto así? Pues en ese momento yo quise unir lo que se dice el corazón con la razón y lo que es realmente necesario. O sea, este personaje no se puede guiar por su corazón y lo tiene que hacer por la razón. Y hay ahí como una lucha entre las dos y al final pues hay que leerlo para saber qué decide. Para saber qué vence, y no solo, lo importante no es solo qué venza de las dos cuestiones, sino la razón que hay detrás para que ella elija que venza lo que vence. El hombre la miró como un padre comprensivo. La había visto crecer, comprendía sus miedos, sus nervios por verse alejada de su casa. No era poco lo que le pedían a una jovencita, y siempre lo había superado todo con creces. Siempre había demostrado más de lo que nadie esperaba de ella. Flavia todavía se acordaba de la primera vez que supo que ya no era una niña, y que debía actuar como adulta con todas las consecuencias. Fue cuando ese mismo hombre había sido maltratado y vejado, porque ella no sintió miedo, ni siquiera le había temblado la voz mientras amenazaba al general. Él la había admirado por tal sangre fría y así se había ganado su respeto. Su gran defecto era que no veía los peligros cuando los debía ver, que se creía demasiado fuerte cuando debía ser cobarde y que era muy orgullosa. Eso lo había sacado de su padre. Esto nos lleva a plantearnos cómo es la heroína de esta novela. Hemos mencionado de pasada al principio de la presentación los cuentos tradicionales. En los cuentos tradicionales hay princesas a las que llega un príncipe y la salva. Pero en cambio Flavia sí es una princesa, que vive en un palacio, pero no se va a conformar con ser una princesa, que haya un príncipe y que el príncipe la salve. Ella va a querer romper con eso. ¿Por qué quisiste romper con esa tradición de los cuentos? Pues yo en mi infancia pues leí esos cuentos como todo el mundo y yo quería romper con ese final de feliz, la chica con el chico y todos felices y se comen felices. Yo quería romper con eso y al mismo tiempo crear un personaje fuerte que luchara. Entonces, pues eso, la protagonista de este libro no la salva nadie, ella lucha por los demás, con los demás. Aunque en principio también le intenten hacer de menos, intenten salvarla, pues ella al final lucha por salvarse a ella misma. Con relación a esto de los cuentos tradicionales y la innovación, dices precisamente en la última novela. Se podía haber quedado ella sola, no necesitaba que ningún hombre la protegiese. Había tenido muchos así en su vida. Si de algo estaba segura en esos momentos era de que podía valerse por sí sola y enfrentarse a sus propios problemas. No necesitaba ningún príncipe azul que la salvase. Era lo que había aprendido de la vida. Es decir, no solo los cuentos como historias, sino que de vez en cuando hace reflexiones al respecto de esos cuentos tradicionales que también están detrás del libro. ¿Qué otras influencias hay en esta novela? Yo he visto una que en realidad tú has confesado que no es tan influencia porque no habías leído ese autor, que es La analfabeta que era un genio de los números, de Jonas Jonasson, el autor sueco. Y lo que he visto que tienen en común las dos novelas es la historia de una chica. Ambas chicas tienen que salir del mundo en el que viven y van a ascender. La diferencia está en que la novela de Jonas Jonasson sale de los bajos fondos porque vive en un basurero, pero va a llegar también a un palacio. Casualmente también hay una dictadura y un gobierno que quiere derrocar el pueblo porque es injusto. Y tiene muchas concomitantes, tiene muchas casualidades. También es una novela muy rápida, muy ágil, en la que ella va a fingir una doble identidad. Y esto me recuerda a lo que sucedió cuando se estrenó Abre los ojos de Alejandro Amenábar. Cuando se estrenó esa película, hay una escena en esa película en la que aparece Jorge Noriega en plena Gran Vía vacío. No hay ni gente ni coches. Y casualmente hubo otra película a la vez, Pactar con el Diablo, en la que Al Pacino estaba en una calle de Nueva York exactamente igual. Eso fue una casualidad. Ninguna de las películas supo de la otra escena de la película. Y creo que con tu novela pasa algo parecido.
Aparte, yo creo que Jonas Jonasson tiene que ver contigo en alguna cosa más, en esa En la Roca gallega, de la que hablábamos antes. Influencia de ser gallega, la novela pues tiene esos puntos de humor de que luchan con el miedo y con los intentos de superación de la protagonista, y hablábamos de que Jonas Jonasson pues también tenía como esos puntos de humor en sus novelas. Yo me leí El abuelo saltó de la ventana, que bueno, por ella. Yo me lo leí ahora hace poco por ella, porque me dijo, wow, ¿cómo se parece la redacción de Jonas Jonasson a tu redacción? Y me gustó. Pero bueno, esto sería una influencia que no es influencia, que es una casualidad de similitudes de creación en el mismo momento en dos países distintos, que puede haber elementos comunes. Pero influencias literarias reales sí que están, por ejemplo, Los Cinco. En Los Cinco hay un grupo de chicos con un protagonista, van junto al protagonista en esta novela. Los chicos que están en el colegio representan un papel similar. Cada uno de los personajes que ella se encuentra mientras que estudia representan algo parecido a lo que hacían Los Cinco en las novelas de Annie Clayton. Y aparte de Los Cinco, ¿qué otras obras sí que consideras tú que sean influencia literaria de verdad, que hubieras leído antes y que haya algo de esas novelas aquí o en tu forma de escribir? Pues lo comentábamos antes. Yo, bueno, como todo el mundo de mi promoción, para selectividad se tuvo que leer Plinio. Y en mi clase, pues fue un horror cuando lo comentamos. A nadie le había gustado. Yo, sinceramente, fue una de las novelas de las que llevo leído que más me gustó. Me gustó muchísimo la forma de redactar y fue una de mis preferidas. Para el resto no le gustó a nadie. Pero, bueno, influencia quizás por el misterio, sí, un poco más. Yo creo que tiene relación el misterio, la intriga y lo que hablamos antes de final cerrado, final abierto. Que quizá primero te planteaste cerrar la novela porque creías que iba a ser más fácil publicarla así, que a lo mejor llegabas con el final abierto y te decían no, o la cierras o no, pero luego cuando te dijeron eso quizá evitaste algo que estaba ahí en tu pozo de lecturas y por eso quizá utilizaste ese tipo de final abierto. Y aparte, ¿algún autor gallego, por ejemplo? Pues otro autor que me gustaba muchísimo cuando estaba en el instituto era Domingo Villar. Me gustaban muchísimo sus novelas y soy fan. Y me compré el último libro a la semana de salir y me encanta. Y bueno, también leí, no es de un autor gallego, pero es gallego, Chamadas por tu buceo, que también va de una chica que se va a otro país y bueno, viene de una familia rica y se va a la India como médico militar. Y bueno, lo que hay en común entre las dos es ella en la novela de Jordi Sierra hay una injusticia social y por eso se va. Aquí también hay una injusticia social, lo que pasa es que ella no lo sabe en el momento en que hace ese cambio vital. La injusticia está presente en ambas de forma diferente. Y ambas también tienen en común que bajan a una vida más normal, salen de la vida acomodada para bajar a la vida normal, porque también quieren ver cómo es el mundo real. La vida acomodada está un poco en una burbuja. Y aparte de eso, bueno, aparte de estas influencias, los cuentos clásicos están, como ya hemos dicho, están detrás del cuento de cómo variar la historia de la princesita en la época moderna. Ya estamos ahora en el siglo XXI. En la cita que mencionaste antes sobre la verdad, hay también otro cambio de la vida actual. Se da entrada a los WhatsApps en la novela. Hasta hace unos años era impensable que alguien leyera una novela y de repente leyera, no, y le manda un WhatsApp en el que le dice, tal. Eso era impensable. Cuando las primeras novelas era un poco chirriante, llamaba la atención, pero ahora nos ponemos a leer cualquier novela moderna y a lo mejor lo que nos extrañaría es que no se mencionara la existencia de esos mensajes de los teléfonos, porque eso le da veracidad para el momento en el que están escritas, para que si se narran historias contemporáneas haya una veracidad de cómo se vive aún. ¿Quieres contar alguna cosa más? Hablando de la intriga de la novela, se habla un momento de cuál es la verdadera historia, la doble identidad de la personaje como Flora y como Flavia,
Y bueno, en la novela ella nos confiesa cuál es su verdadera identidad, quién es ella realmente. Y bueno, aquí viene la formación durante el transcurso de la novela de cuál es su verdadera identidad. Esto de las tres identidades del yo que se muestra al público, el yo personal y el yo que se muestra a la familia y el yo personal. Y bueno, en esta novela se ve sobre todo los dos primeros y la conformación del tercero. Bueno, ambas novelas están escritas con un estilo muy ágil, un estilo que facilita una lectura muy rápida. Además, el hecho de que haya una intriga hace que aún se acelere más esa lectura para intentar saber qué hay detrás y cuál es la historia real que se oculta. Con estas dos novelas has dado un salto de la novela juvenil al público en general. Eso ya pasa en la primera parte en la primera. Tiene momentos en los que quizá parecería una novela juvenil, pero con algo más, y queda patente en la segunda ya totalmente dirigida al público adulto. Si en la primera era el paso de la adolescencia a la edad adulta, la segunda ya enfrenta las responsabilidades de la vida. Y has dicho que la segunda está cerrada, pero bueno, yo pienso que podrías iniciar una nueva saga, no una continuación de esta novela, sino una nueva saga con la misma protagonista en la que nos contarás otros aspectos de su vida en el futuro. Porque Flavia me parece un personaje muy interesante y me parecería muy triste que nos quedáramos sin saber nada más de su vida. Un personaje tan autosuficiente, tan valiente, que es capaz de cambiar ese mundo en el que vive, simplemente con la idea de salir a ese mundo. Entonces, por lo menos saber algo más de Flavia a lo mejor en el futuro, aunque solo sea algún relato, aunque no escribas una novela, que escribas una colección de relatos en los que encontremos a Flavia. A mí me encantaría encontrarnos a Flavia. Y bueno, no sé si alguien del público tiene alguna pregunta. Él fa unha pregunta, poden oír todos. Yo leo un poco en castellano. No quiero restringir eso. Por motivos profesionales y ahora sí. Pero me interesa, claro. Yo sé leer en inglés o francés. Pero la pregunta es, con mi formación profesional, conozco un instituto aquí por durante 2 años. Y demasiados años. Que tú en gallego sabes hablar, entiendes, puedes expresar. Yo normalmente hablo en gallego. Hablan en gallego. Y ahora la pregunta del inglés es, ¿y por qué no escribes en castellano y no en gallego? O sea, tiene que ver algo, por ejemplo, el mundo editorial, que los libros en gallego ahora tienen muchísima problemática. Sin embargo, estoy viendo que la editora es portuguesa, Chiado. A lo mejor un pequeño pasito más, al que yo soy muy favorable. Si el gallego se escribiese igual que el portugués, entonces la misma editora te podría seguir editando por ahí, ¿no? Se pensó en hacer algún tipo de traslado, por ejemplo, al portugués, que es una lengua también universal. Se pensó eso, o la editora tiene ya muy ordenado lo que es en castellano, lo que es en portugués. La editorial en el contrato de publicación dice que al llegar al número de ejemplares se empieza a traducir otras lenguas. Al llegar a un número de ejemplares vendidos. Sí. Y el número que es muy elevado. Bueno, creo, no sé si no me acuerdo. Y no la escribí en gallego, que seguro que era la segunda pregunta, porque yo en mi infancia, leía muchísimos más libros en castellano. Los libros que leía en gallego eran los obligados del colegio y no me gustaban nada. Y pues supongo que esa es la razón por la que lo escribí en castellano. Me gustaría publicar en gallego. Los libros que dice el instituto en castellano había lecturas obligatorias, en galego tamén. Sí. ¿Algún de ellos acabó influyendo por ahí? Porque a veces, claro. Sí, en gallego tuve que leer, en galego tuve que leer Ollos de Auga, gustoume moitísimo, que era a primeira de Domingo Villar, e a partir de aí leí Na Praia dos Afogados, e leí no último barco que salió fai Muy poco de eso. Outra novela... Estamos con eso, estamos con eso. Tamén lera Tristes Armas de Marina Mayoral, que tamén me gustaron moito. Pero en galego, a maioría dos libros que nos mandaban teníamos libros temáticos. En castellano tuve moitos profesores que nos poñían como libros máis actuales. En galego, en castelán,
aí 10 opcións e non sabía que ler 3. Entonces, pois aí tiñas máis un elixir que te montaba. En galego sempre temos os mismos autores, libros con temáticas sin iguales, como se fueran, así que bueno. Tipo Castelao, Otero Pedrallo, Manolo Rivas, tal. Digo, máis de que non me acordo de que autor era. Agustín Fernández Paz. Sí, sí. Era todo o mismo. Entonces, pois, supoño que sería esa razón pola que comecei a escribir castelano. Pero, a ver, agora estou lendo na facultad mesmo, estamos lendo moitísimas novelas geniales en galego. E aí, pois, eu como que empezou a gustar máis a novela en galego. Ahora estou lendo máis en galego. Pero é iso, que como cando escribín este só tiña leído esos libros que non estaban para falar, pois, non sei se Sendo un autor atención, vas a tener ocasión de poder seguir escribiendo en castellano, pero escribe algo en galego, para o país. Alguna pregunta máis? Teño idea co seguinte libro. Como responder a eso? Si xa tes algunha historia pensada. Teño moitas ideas, pero eu só penso en escribir, o sea, en publicar unha vez que teño escrito. Este foi acabar de escribir e digo, va, vou intentar. Pero tiña cousas escritas antes e escribimos despois. Non me decidín a intentar publicalas porque non están ao 100%. Entonces, teño xa, conto moitas veces como anécdota que teño un libro que reescribí cada vez sube, eu que sei, 8 veces, 12 veces escribí. Todas ten a mesma idea de base, pero todas está escrito de unha maneira diferente, moi diferente. Non cheguei ao momento que dixen eu, sí, intento. Tiñas o tema, pero a forma é a que está cambiando. Claro, entonces, pois iso, non me podía preguntaros. Lo que acabas de contar de la misma historia, dándole vueltas y contada de distintas formas, me recuerda que Absalón de Faulkner es una novela en la que se cuenta una historia desde distintos puntos de vista, la misma historia. Y también Rashomon de Kurosawa, la película, se cuenta la misma historia desde el punto de vista de cada uno de los protagonistas. Claro, ¿qué cambia? Aparte del punto de vista de cómo afrontar lo que ha sucedido y cómo relatarlo, ¿qué cuentan de lo que ha sucedido? Porque en la película de Kurosawa hay un asesinato, hay una violación. Entonces, ¿cómo lo cuentan desde los distintos puntos de vista? Varía mucho la historia. ¿Y no te has planteado hacer eso? Con esa historia a la que no le acabas de dar forma, hacer un libro en el que cuente la misma historia desde distintos puntos de vista. Pues lo cierto es que no, de hecho, es que no es esa idea de novela, es lo cuento como más, o sea, lo escribo como más con retranca, lo escribo como más en castellano, en gallego, en vez de un personaje así que es de otra manera. Pero hablando de cambiar la forma de escribir y eso, hicimos un ejercicio muy guay en la clase de castellano de la universidad, que se trataba de un párrafo pequeño, bueno, me tocó a mí, era escribir un párrafo pequeñito en muchas formas. Y de la novela del caso de Benca, no me acuerdo, el caso de Benca. Y eso era un párrafo y yo lo escribía en otro estilo, emulando a un autor. Y eso era escribirlo de varias formas. Y fue un ejercicio que me gustó muchísimo, incluso pensando en las novelas. No descartes escribir, aunque no sea una novela, porque escribir una novela inmensa desde distintos puntos de vista sería mucho, micronovelas. La cosa es que eso, con esa historia. Yo creo que quedaría bien, además, si te interesó tanto cuando escribiste eso, a lo mejor por ahí podría ser una beta de historia extraña. E incluso lo que has dicho de escribir en gallego o en castellano, podrías escribir la misma historia en los dos idiomas y que saliera simultáneamente a la vez. Sería tu propia traducción de tu libro, escribirla como base en uno de los dos idiomas y traducirla a tu amigo villano. No sé, más preguntas. No sé si contesté pregunta a Elena. Porque sí que no sé cómo me futbolista de Rosúbedas. No, pues pararé a que te lo que Ah, a ver cada idea y otra cosa. alguna pregunta máis? No?
Bueno, pues muchas gracias por asistir y esperemos que les gusten las dos novelas. Muchas gracias. Bueno, vais a por ahí que voy a buscar.